Vamos a hablar de este COVID-19 y lo que ha sido noticia también en los últimos días, además del proceso de vacunación en Reino Unido, pues estamos muy pendientes de lo que hemos conocido como la nueva cepa, que empieza a hacer incluso presencia en otros países. Estamos hablando de Estados Unidos, Chile, Brasil. Inclusive se habló en días pasados de que podría tener presencia esta cepa británica en nuestro país, específicamente en Bogotá. Así lo aseguró la alcaldesa Claudia López, a pesar de que el Ministerio de Salud, el presidente de la República han dicho que no hay evidencia científica de que tengamos esa cepa en nuestro país. Nos atiende desde Londres el doctor Julián Villabona Arenas. Él es doctor en microbiología con especialidad en epidemiología molecular. Son las 6 de la mañana, 31 minutos en Bogotá, 11:31 en Londres. Doctor Villabona, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, Jenner, buenos días y gracias por la invitación. Bueno, doctor Villabona, yo quiero que nos explique de manera sencilla, aterrizada, en qué consiste exactamente esta nueva cepa en Reino Unido y por qué hay tanta alarma alrededor de esta nueva cepa. Mira, aún no es claro si nosotros la llamamos de una nueva cepa. Sabemos que es una variante de un linaje en específico que apareció en el Reino Unido. Sí, esta variante tiene una peculiaridad, que es una variante que tiene muchas más mutaciones de las que esperamos encontrar en cualquier otra variante que aparezca. Y la preocupación es que algunas de estas variantes sí se han asociado, por ejemplo, con un incremento de la replicación del virus en ensayos in vitro y otras situaciones similares. Sin embargo, lo que hemos observado es que hay una asociación entre el aumento de la frecuencia de esta variante aquí en el Reino Unido y el aumento en el número de casos y en las hospitalizaciones. ¿Sí? Esto se comenzó a notar en noviembre y en diciembre, y es por eso que disparó ciertas alarmas aquí en Inglaterra y se han realizado estudios para poder entender mejor qué es lo que está pasando. Doctor Villabona, pero entonces ¿es esta nueva cepa la razón por la cual allí en Reino Unido, donde usted está, pues ya están empezando a vacunar, pero el sistema de salud está colapsado? Porque la información que nos llega aquí a Colombia es que los hospitales no están dando abasto, que no hay camas disponibles, pero uno dice, si ya están vacunando, esto no debería pasar. ¿La razón es exclusivamente la nueva cepa? No podemos aún afirmar que la razón es exclusivamente la nueva cepa. Obviamente existen propiedades intrínsecas que hacen esta variante más transmisible, pero precisamente esto es lo que estamos intentando estudiar. El aumento del número de casos es mucho más elevado de lo que esperábamos con los modelos que teníamos antes, y solamente cuando nuestros modelos matemáticos ahora incorporamos la presencia de una variante que sea más transmisible, es que este incremento hace sentido. Esta es una razón por la que creemos ahora o tenemos evidencia sólida de que sí, la variante es en parte responsable por este aumento del número de casos y hospitalizaciones. Sí. Ahora, sí, no es la razón para que se esté realizando la vacunación, pero es uno de los motivos por la cual se ha acelerado la vacunación. Ahora, doctor Villabona, al acelerar la vacunación, lo que muchos se preguntan es, ¿y la vacuna que se está utilizando en Reino Unido, Pfizer, que sabemos que tiene un 94-95% de efectividad, tiene esa misma efectividad en la nueva cepa? Entonces, mira, lo que tenemos es que se han realizado estudios en los que se evalúan, por ejemplo, las propiedades de diferentes mutaciones en el virus, especialmente en los lugares claves. Y lo que se ha mostrado es que algunas de estas mutaciones sí afectan, por ejemplo, la eficacia que podría tener con el tiempo la vacuna, pero no la neutralizan, sino es que la pierda completamente. Entonces, en general, esto es algo que sabemos, toma tiempo generar un número de cambios, de mutaciones en el virus para que una vacuna se vuelva, no sea efectiva, sí, pero por el momento no existe esa información. Sabemos que sí puede reducir en algunos casos, en algunos casos no es toda la eficiencia, pero no va a afectar los esfuerzos de vacunación actuales, ¿sí? O el control que esperamos obtener con la vacunación actual. Ahora, doctor Villabona, sobre ese plan de vacunación en el Reino Unido hay otra noticia sobre la cual nos gustaría conocer su opinión, y es que
parecería que el gobierno del Reino Unido está pensando en aplicar la primera dosis a un mayor número de personas, pero aplicar la segunda dosis que requiere la vacuna de Pfizer una vez lleguen el resto de las vacunas, que se tardarían mucho más de los 21 días que dice el laboratorio es el tiempo en el cual debe aplicarse esa segunda dosis. Podría tardarse hasta 12 semanas. ¿Usted qué piensa de ese plan? ¿Eso estaría bien o las personas se aplican la primera dosis y después se tardan demasiado para aplicarse la segunda y esto podría afectar como esa inmunidad hacia el virus? Yo no puedo opinar mucho en este respecto porque mi área no es la parte de vacunación o inmunología. Lo único que puedo decir en este respecto es que la vacuna no es la única medida de control, incluso si, por ejemplo, las personas estuvieran aplicando las dos vacunas. Es importante que ellas continúen manteniendo el distanciamiento físico hasta que se alcance un nivel de vacunación adecuado en toda la población y se hagan, por ejemplo, estudios que realmente muestren que la vacuna está protegiendo no solamente contra la enfermedad y contra la infección. Entonces yo creo que sí, esto es algo que se debe preguntar a los expertos en esa área, pero lo importante desde el punto de vista de cómo cambia el virus y de la dinámica de la epidemiología, lo importante ahora es que independientemente de que tengamos vacunación, se debe continuar manteniendo las otras medidas de control. Doctor Villabona, se ha hablado de la posibilidad de que esta nueva cepa del Reino Unido esté en otros países. Se ha hablado de la posibilidad de que esté incluso en Colombia. Lo ha dicho la alcaldesa Claudia López al presentar las altas cifras de contagio, no solamente de números, sino de la velocidad de contagio en la capital. ¿Qué tan factible es esa posibilidad a pesar de que desde el Ministerio, desde la Presidencia de la República se haya dicho no tenemos evidencia científica? Sí, siempre existe la probabilidad de que la variante haya sido introducida, por ejemplo, la hemos visto en algunos países vecinos. Lo que no podemos es, por ejemplo, crear una asociación entre la existencia de la variante aquí y el aumento de los números de casos. Es ahí donde todo se complica un poco, porque para poder crear esa asociación necesitamos realizar estudios que muestren cómo la frecuencia de la variante ha cambiado a lo largo del tiempo, ¿sí? Actualmente sé que existen esfuerzos por parte del Instituto Nacional de Salud y la Universidad de Rosario para obtener más datos genéticos y entonces yo creo que en un par de semanas tendremos más información al respecto. Y sobre esa pregunta, Jenner, que usted le hacía al doctor Villabona, pues ya Ecuador en las últimas horas confirmó que detectó el primer caso de esa variante británica en su territorio. Imagínense, nosotros somos frontera con Ecuador, lo tenemos aquí al lado nomás, así que parece inevitable que esa variante en algún momento vaya a llegar. El propio ministro de Salud de Colombia también ya lo ha dicho. Doctor Villabona, la Organización Mundial de la Salud también se ha referido a este tema del plan de vacunación y nos dejó muy triste con una declaración que hizo en la que dice que no se va a alcanzar la inmunidad de rebaño este año, que en el 2021 eso no va a ser posible. ¿Usted está de acuerdo con esa afirmación? Sí, no es la parte en la que trabajo en esa área. Es muy difícil hacer predicciones, especialmente cuando la cobertura de vacunación no va a ser la misma a nivel mundial y va a ocurrir de muchos ritmos. Entonces, es precisamente debido a eso que las otras medidas de control deben mantenerse, exactamente para reducir el avance de la pandemia en diferentes frentes, no solo a nivel de vacunación, pero con otras medidas no farmacéuticas. Hay que seguir cuidándonos a pesar de que tengamos en marcha el proceso de vacunación en algunos países ya efectivo y en otros en planes como se ha venido presentando en Colombia. Doctor Julián Villabona Arenas, gracias por atendernos desde Londres. Un feliz día para usted. Muchas gracias por la invitación.